Hola, chicos, soy Lilith. En esta ocasión les traigo nuevas historias o leyendas de terror. Recuerden, en este mundo no estamos exentos de situaciones paranormales. No te las guardes y mándamelas, yo les daré voz. Vamos a la narración y no olvides regalarme un like. Gracias. No identificadas y bestias enormes hasta extrañas figuras humanoides han sido vistas por esa región. El epicentro, un rancho que está situado en el este del Gran Lago Salado, y ahí es donde comienza la historia de este episodio, el rancho Skinwater. Este rancho es una gran propiedad cerca del pequeño pueblo que abarca casi 500 acres de tamaño en la reserva india Ute. Los Ute sospechaban que esas tierras eran el punto de una maldición que les habían echado los indios Navajo, otra tribu con la que tenían conflicto. Los Ute hasta la fecha prohíben a sus miembros pisar la propiedad porque creen que es un territorio poseído por esa maldición. Los skinwalkers en la cultura navajo o cambiapieles en español es un tipo de brujo que tiene la capacidad de convertirse o poseer cualquier animal. El rancho en un principio perteneció a una familia que hasta la fecha permanecen en el anonimato por razones que nadie sabe. Abandonaron repentinamente el rancho en 1987. 7 años después el rancho fue comprado por Terry Chemen junto con su esposa Gwen y sus 2 hijos. Al siguiente nivel, emocionado, había comprado el rancho de sus sueños a un precio bastante favorable. Lo que nunca imaginó fue porque la primera vez que vieron la propiedad encontraron la casa principal muy deteriorada, algo que habían previsto dado al tiempo que estuvo vacía. Lo que no esperaban fue encontrar cerrojos en las puertas delanteras y traseras, al igual que en todas las puertas interiores y todas las ventanas. También encontraron cadenas sujetas a grandes peldaños metálicos que estaban incrustados en las paredes, que obviamente habían sido utilizadas para encadenar grandes perros guardianes. Terry y Juan pensaron que los dueños anteriores del rancho eran algo paranoicos y lo descartaron. Tu primer día ahí, los Sherman estaban descargando sus pertenencias frente a su nueva casa cuando Terry se percató de algo en el lado más lejano del pastor. A medida que se acercaba se dieron cuenta que se trataba de un lobo. Esto puso a Terry en guardia. Lo que más le preocupaba a Terry es que, a comparación de los postes de la cerca y arbustos distantes, el animal era 3 veces el tamaño de un lobo medio. Se detuvo a unos 50 metros de ellos por unos instantes, olfateando y mirándolos antes de seguir caminando tranquilamente hacia ellos. Luego se detuvo junto al padre de Cherry, moviendo un poco la cola. Sherman, padre, medía más de 1,80 m, valientemente extendió su mano para acariciar a la enorme bestia, aunque él era un hombre grande. La cabeza del lobo le llegaba al hombro. Al ver que el imponente animal parecía no querer hacer daño, más tranquilos todos se acercaron, excepto a unos metros a su izquierda, donde estaban 4 vacas y sus becerros. Desafortunadamente, uno de los becerros curiosamente asomaba la cabeza entre los barrotes. El lobo de inmediato cruzó la corta distancia y agarró con su enorme hocico la cabeza del becerro. La joven terribleta y se abalanzó sobre el lobo, golpeando los flancos del enorme animal, pero fue inútil. El lobo no lo soltaba. Luego su hijo corrió a sacar una Magnum 357 que traían en la cabina del camión y se la entregó de inmediato. Terrible disparó un tiro en el estómago que sonó por todo el campo, pero el animal ni siquiera reaccionó al impacto, solo continuó desgarrando a su presa. Terrible disparó de nuevo, pero nada. No fue hasta que Terry le disparó una tercera vez que el lobo soltó al becerro y retrocedió lentamente. Era increíble cómo esta bestia había sobrevivido no solo 3 disparos, sino de una 357 Magnum. Ni siquiera parecía estar herido, ya que no se le veía sangre por ningún lado. Terry disparó por 4ª vez, esta vez directo al corazón de la bestia, haciéndolo retroceder un poco más. Lo más desconcertante fue que regresar por donde llegó, pero Terry sabía que no podía dejar que un depredador anduviera por sus tierras y quería criar ganado. Entonces llamó a su hijo adolescente y los dos procedieron a seguirlo. Persiguieron al lobo por una media hora, siguiendo sus huellas entre matorrales de álamos y otros árboles. Las huellas atravesaban un vespucio de olivos rusos hasta llegar a la lobosa orilla de un arroyo, donde abruptamente se detuvieron. Terry y su hijo no lo podían creer. Estaban parados sobre la amplia orilla del río, donde no había más que el lodo, pero las huellas terminaban como si el lobo hubiese desaparecido ahí mismo. Al volver al rancho, Terry recogió el pedazo de carne que se le había desprendido al animal, el cual, en lugar de estar fresco y cubierto de sangre, tenía un aspecto y un fuerte olor a podrido. Volteó su mirada al horizonte del sur por encima del pasto, preguntándose, y así fue el primer día. Las siguientes semanas fueron casi normales, si no fuese por algunas cosas que le sucedieron alrededor de la granja. Por ejemplo, llegaba a casa de andar de compras en el súper, desempaquetaba y guardaba todo su mandado, luego iba y se ocupaba en alguna otra cosa, y después, al regresar a la cocina por X razón, encontraba todo su mandado de nuevo en las
bolsas como si nunca lo hubiera guardado. También le llegó a pasar que cuando se iba a bañar, la toalla y el cepillo de pelo que ella metía al baño siempre antes de bañarse desaparecían durante su ducha y al salir no los encontraba hasta horas más tarde en diferentes lugares de la casa. Ese tipo de cosas le sucedieron a Gwen por un tiempo y hasta llegó a preocuparse por el estado de su memoria, hasta que Terry llegó una vez queriendo saber quién había tomado su excavadora de postes. La había estado usando para reparar una cerca. Se alejó por un breve momento y al regresar había desaparecido. Gwen y los niños habían estado en la casa toda la tarde. Entre los dos buscaron la excavadora pero no apareció hasta unas semanas después en el otro lado del rancho, colgada en un árbol a 20 metros del suelo, que era muy extraño ya que esa máquina pesaba alrededor de 32 kilogramos. Fue en ese momento que Terry comenzaron a sospechar que algo inusual estaba sucediendo en su propiedad. Una semana antes de que encontraran la excavadora de postes, un sobrino vino a quedarse con ellos. Perry y su hijo lo llevaron a dar una vuelta para mostrarle el rancho. Cuando iban de regreso a la finca ya estaba algo oscuro afuera. Fue cuando terminó todo. En la distancia, luces moviéndose dentro de su propiedad. Él había visto esas luces antes pensando que alguien se había equivocado de camino viajando por ahí, pero el verlas de nuevo lo hizo sospechar que había personas en su propiedad cazando sin permiso confrontarles. Los tres comenzaron a marchar en su dirección, pero a medida que apresuraban el paso las luces se alejaban más de ellos. Su paso se convirtió en un trote y mientras los chicos le seguían, Terry comenzó a preguntarse por qué no se escuchaba el motor. Cuando estaban más o menos a 100 metros de las luces de repente se elevaron y flotaban sobre los árboles en la distancia. Ellos se detuvieron en seco al ver esto. Luego las luces desaparecieron por completo. El avistamiento de este tipo de luces se hicieron más y más frecuente conforme Terry trasladaba más de su ganado al rancho. La actividad intensificó aún más con la llegada de su ganado de alta gama y fue ahí cuando las cosas se pusieron realmente serias para el invierno. Con las tormentas de nieve azotando la región, Terry no tuvo opción más que acorralar a su ganado a todas horas, ya que se extraviaban muy a menudo. Una tarde él salió a caballo a buscar una de sus vacas Angus que llevaba casi un día desaparecida. Había buscado por todo el rancho excepto un denso bosque al suroeste. En camino hacia allá notó las inconfundibles huellas de pezuñas en la nieve. Sintió alivio, pero le duró poco al notar la posición de las pisadas, porque parecía que el animal había corrido a toda velocidad hacia los árboles, algo huyendo de algo. Aunque con el clima era poco probable que anduviera cazando un depredador, las posibilidades no eran cero. Siguió las pisadas por 20 metros entre los árboles hasta llegar a un espacio abierto donde las huellas se detuvieron y la vaca no estaba por ningún lado. Terry sintió un escalofrío al recordar cómo las huellas del lobo se habían detenido de forma similar, como si el animal hubiese desaparecido. Buscó un rato más, pero pronto perdió la esperanza y derrotado regresó a la granja. Lo único que amaba parte de su familia era su ganado. Él sentía un profundo orgullo por el cuidado y cría de sus animales, y perder una vaca o un toro no era solamente económicamente devastador, sino que le rompía el corazón. En ese invierno otras 4 vacas y toros desaparecerían de la misma manera. Terry comenzó a velar su rancho, pasando más tiempo fuera a todas horas, especialmente por la noche. Él estaba determinado a descubrir quién se estaba llevando su ganado. Desgraciadamente, lo que fuera que se estaba llevando su ganado parecía siempre tener la ventaja. Las luces que se veían en sus tierras aparecían ya muy a menudo, pero siempre en la distancia, y si él trataba de acercarse, por muy silencioso que lo hiciera, se alejaban de él hasta desvanecer, como si supieran que él estaba allí. Una madrugada tras otra noche infructuosa se dirigía hacia la granja cuando de reojo notó un movimiento inusual que captó su atención. Se sorprendió mucho al ver un objeto negro que flotaba sobre la nieve blanca a varios metros a su izquierda. Él de inmediato se agachó y observó el objeto mientras se desplazaba por el terreno. Desde su punto de vista, él decía que parecía una versión más pequeña del F-117, un avión americano de combate indetectable por radares, pero él sabía que eso no era un avión, ya que esa cosa era completamente silenciosa, flotando a 6 metros del suelo, desafiando la gravedad. Se deslizaba de un lado frío. Los brazos de Terry comenzaban a entumecerse y al estirarlos sus articulaciones crujían en el silencio. El sonido parecía fuerte, pero en realidad tendrías que estar a un lado de Terry para escucharlo. Sin embargo, las luces de aquel objeto se apagaron de repente y giró de forma brusca en su dirección. Después de unos breves momentos que para Terry parecieron horas, el objeto se dio la vuelta y se alejó silenciosamente hacia el norte hasta perderse de vista. Para el año nuevo se perdería más ganado, pero ahora reaparecerían, a veces muertos sin alguna causa aparente y a veces mutilados. De estas mutilaciones eran muy extrañas. Se arrancaban enormes trozos de carne y piel de los animales, pero no había sangre. Las heridas parecían ser fuertes, hechos por instrumentos de precisión, mostrando una calidad quirúrgica
Y no un desgarre hecho por algún depredador. Los Sherman sentían cada vez más tensión a causa de las pérdidas. En el transcurso de 1995 la actividad se fue intensificando aún más. Las luces aparecerían sobre el rancho todas las noches. Comenzaron a aparecer entidades negras sin rasgos que se asomaban por las ventanas, incluso entraban a la casa y se postraban en los extremos de las camas. Del suelo salían sonidos extraños, tal como si hubiera maquinaria funcionando debajo de sus pies, y hasta los vecinos los llegaron a escuchar. También escuchaban voces que hablaban en idiomas extraños que venían del cielo. Una mañana, sin que se vieran los montones de tierra resultantes de alguna forma, cientos de kilos de tierra habían sido retirados silenciosamente de su propiedad en plena noche. Aparte de esto, también vieron extrañas criaturas humanoides caminando por la tierra y extraños híbridos caninos con garras afiladas que atacaban a su ganado. A menudo se presenciaban los efectos de la presencia de una entidad invisible, porque el ganado se separaba y se apartaba como si algo invisible corriera por en medio. El agua del canal se movía como si unos pies invisibles lo atravesaran. Otra criatura parecía estar envuelta en algún dispositivo de camuflaje, tal como el alienígena en la película Depredador. Aparecían luces estacionarias anaranjadas en el cielo que eran diferentes. La primera vez que vio una de estas anomalías estaba sentado en el porche de su casa una tarde de verano, cuando de repente apareció algo en el cielo a casi 2 kilómetros de su posición. Él estaba limpiando su rifle, lo tomó y procedió a ver el objeto a través de la mira telescópica. El objeto anaranjado parecía una especie de portal y podía ver una abertura en su centro. A través de esa abertura se alcanzaba a apreciar un cielo azul. A pesar de que el sol ya se había puesto en su mente, parecía una puerta a otro lugar. Estas anomalías se convertirían en algo muy común sobre el rancho, y Terry reportaría haber visto objetos de formas en varias ocasiones, aunque para él el más estremecedor de todos los fenómenos eran los orcs. Entraban y salían de los árboles cercanos persiguiendo y asustando al ganado. La mayoría eran del tamaño de una pelota. De lo que encontraron fue tan intrigante y tan difícil de explicar como todo lo que la familia Sherman había descrito. El equipo de Miguel estaba altamente equipado y bien financiado. Buscaba científicos específicamente escépticos a todo este tipo de sucesos. Así los resultados de sus pruebas serían aún más contundentes. Varias personas del equipo experimentaron los mismos tipos de fenómenos que la familia. El problema fue que nunca lograron documentarlo adecuadamente. Misteriosamente siempre fallaban sus aparatos tecnológicos a la hora de hacerlo. Lo cierto es que los sucesos fueron lo suficiente extraños para atraer la atención hasta del Departamento de Defensa del gobierno estadounidense, que de acuerdo a un reporte que surgió en 2017 también condujeron sus propios experimentos para mejor entender la actividad paranormal en el área. Lo extraño es que los hallazgos oficiales del Pentágono permanecen clasificados hasta el día de hoy. Los Skinwalker, que aquellos que van en 4 patas, eran y son una especie de brujos o curanderos de cualquier género que se caracterizan por cambiar su forma humana a la de varios animales, especial pero no exclusivamente en coyotes, considerados como uno de los animales de menos confianza y traicioneros por muchísimas sociedades nativas del norte del continente. Otros animales que suelen ser los favoritos de estos cambiantes de forma son las águilas, lobos, zorros, cuervos y muchos más, todos con algún tipo de contexto negativo en las leyendas y el folclore navajo. Aún así, el poder de un skinwalker no es algo con lo que uno nace o se topa por accidente. Aquellos que logran cambiar su forma a la de animales tienen que primero haber sido curanderos o algún tipo de chamán, brujos y demás posiciones que requieren de mucha disciplina, influencia y una fuerte conexión con la tierra. Una vez se alcanza dicho poder, estos individuos deben tomar una decisión importante si desean recibirlo o ignorarlo, pero por lo general cuando se recibe no es para las mejores intenciones. Que digamos, aquí en el estado de Arizona muchos de estos cambiantes utilizan el bosque y la cobertura de la noche para cambiar de forma, para abrazar este ritual, este proceso, utilizando la noche para que nadie se entere de que tú eres el que está cambiando. Mucha de la resistencia navajo en hablar del tema es porque lo más probable es que ellos tampoco sepan quiénes son realmente dentro de su propia tribu. En el caso de que alguien sepa quién la posee, tal vez por su propia seguridad sea mejor no decir nada al respecto. Por alguna razón estas personas deciden utilizar su poder para causar daño y sufrimiento a otros, pero esas maldades no son algo exclusivo para extranjeros o enemigos de la tribu, sino que por lo general, a pesar de que muchas excepciones estas caen sobre sus propios conocidos, nada. Una particularidad sobre estos individuos es que no pueden cambiar de forma sin primero conseguir la piel de dicho animal al que quieren
convertirse y ponérsela encima. Es por eso que en el invierno, incluso en el suroeste de los Estados Unidos donde estamos en este momento, que aunque no parezca, las temperaturas pueden ser muy bajas, llegando en promedio entre -10 y -15 grados centígrados con nevadas esporádicas. Incluso con todo ese frío, los navajos no utilizan ningún tipo de pieles para no atraer miradas y sospechas que la gente no quiere que sean atraídas, pero si la situación de verdad era muy extrema y necesitaban calentarse sí o sí, no había de otra sino más que usar pieles, tratando de utilizar animales que no fuesen, como decirlo, negativos, hasta cierto punto no animales inofensivos, como por ejemplo podían ser pieles de ovejas o incluso pieles de vaca, aunque no se sabe con certeza cuál es el ritual necesario para que alguien se convierta en cambiante. Se cree y es popularmente mencionado que algo muy oscuro debe hacerse para llegar a obtener semejante poder. Muchas culturas latinoamericanas creen en que, así como la naturaleza da, esta también exige algo de vuelta, y los navajos no son la excepción. Por eso se dice que una parte crucial del ritual se refleja en la forma de un sacrificio, pero no de un lobo para convertirse en lobo o un águila para ser un águila, sino una ofrenda de sangre, compartida o fuertemente relacionada, es decir, la de un familiar, una pareja o un amigo o amiga muy cercano a la persona que reclama dicho poder. Por eso era tan importante para los skinwalkers tener que usarla cubierta de la noche en un bosque o en un desierto en medio de la nada, para no atraer de nuevo miradas sospechosas, ya que si vas por ahí con piel de lobo en tu cabeza, creo que le estás gritando a todo el mundo cuáles eran tus intenciones. Que hay en este mundo, incluso cuando se cree tenerlo bajo control, se esparce muy rápido. Eventualmente dicha habilidad se apodera de su huésped, primero transformaciones esporádicas y descontroladas de alguna parte específica de tu cuerpo ocurre. Dedos que se convierten en garras, narices en picos, pies en patas y mucho más. El instinto animal de las formas que esta persona más adoptada comienza a apoderarse de su humanidad se vuelven salvajes, irracionales, deformes, mitad persona mitad animal. Pero incluso cuando con el tiempo lo animal absorbe casi todo lo humano, hay un crucial comportamiento del hombre que no se pierde, una característica que aunque existe en el mundo animal rara vez se consigue, pero que en las sociedades humanas es el pan de cada día. La maldad, a ser muy poderoso, no solo tenía la habilidad de cambiar de forma a la de otros animales, sino que también recibía super fuerza, habilidad incrementaba su tamaño, resistencia y muchas ventajas más. Por si fuera poco, tenía la posibilidad también de leer mentes humanas, y si él se quedaba mucho tiempo mirando directamente a tus ojos, podías convertirse en su marioneta de carne y hueso. No se sabe muy bien si después de pasar por todos estos cambios, aquellas personas que ahora caminan en cuatro patas retienen algo de su raciocinio, si de alguna forma mantienen algo de su personalidad o de sus recuerdos incluso. Pero según experiencias contadas de personas que supuestamente sobrevivieron al ataque, un skinwalker, que no importa que tanto le dispares, no importa que tanto lo apuñales, no importa que tanto incluso intentes quemarlo, la única forma de hacerle daño a unos balas que utilizas, si la punta de la flecha que lanzas o incluso si la hoja del hache que vas a utilizar para que ésta sea efectiva tiene que estar cubierta en ceniza blanca, porque si no, no le harás daño jamás y nunca. Un skinwalker que nada te garantiza que puedas salir de ahí con tu vida. Si logras cubrir en ceniza blanca las balas que le disparas, la cabeza de la flecha que usas o el cuchillo o hache con el que lo apuñalas, existe la pequeña posibilidad de que ahuyentes a la bestia, y tal vez, solo tal vez, hasta que la mates. Aún así se cree que mientras más viejo, sabio y hábil sea el curandero o la bruja que posee esta habilidad, más tiempo le tomará llegar a este estado salvaje. Tal vez en algunos casos ni siquiera tengan que experimentarlo, pero así como esos individuos ven a este poder como una bendición, el mismo puede ser un arma de venganza. Pocos años después del final de la Guerra Civil estadounidense, estamos hablando de mediados del siglo XIX, el ejército de este país fue ordenado a mantener una presencia mucho más estable y fuerte en aquellas tierras del sur lejanas a Washington, que a pesar de ya no están en guerra, seguían siendo de alguna forma leales a la causa confederada. Parte de esas zonas estaban en los estados que hoy conocemos como Nuevo México y Arizona, y en estos vivían numerosas tribus nativas entre ellas, sin tener que preocuparse en pelear contra los estadounidenses. Gracias a la guerra civil que estos estaban luchando entre ellos, las tribus de la zona pudieron dedicarse a sus propios asuntos sin intervención extranjera. Pero cuando la guerra terminó y el hombre blanco volvió, muchos están dispuestos a hacer lo que fuera para no perder esa breve libertad que tanto disfrutaron durante esta nueva ocupación estadounidense. Los Sud forjaron una alianza con el ejército de dicho país en la que conservarían sus tierras y libertades a cambio de su colaboración en subyugar y relocalizar a otras tribus de la zona. Entre ellas estaban los Navajo. Luego de robar sus tierras en Arizona y expulsarlos de las mismas, el ejército de los Estados Unidos forzó a los Navajo a migrar a una
Pequeña reservación en Nuevo México dentro del Bosque Redondo a miles de kilómetros de su hogar ancestral. Dicha caminata recibió el nombre La Marcha Larga y por 4 arduos años casi 10.000 aguantaron todo tipo de calamidades en el camino. Solo la mitad llegó a su forzado destino. Por semejante traición los navajos maldijeron los Sud con el pésame del Skinwalker, donde ahora en vez de obtener la habilidad de cambiar de forma por decisión propia y en personas de alto nivel cualquiera que haya traicionado a un navajo o que cometiera alguna atrocidad contra quien fuera se convertiría en la versión salvaje de los Skinwalker sin ninguna posibilidad de reivindicación y muchos caerían. El primero vez fue a los 13 años cuando no sabía lo que era ni por fortuna y detalles que se han ido borrando. Íbamos a Canadá en la carretera con unos familiares de paseo, teníamos días conduciendo, nuestro destino era una cabaña a medio de la nada sin civilización alrededor. Los árboles eran diferentes, el clima y todo en absoluto. El primer día salimos al disparar al bosque y probar suerte encontrábamos algo. Por mi corta edad no sabía cómo usar un arpa, pero deseaba aprovechar el viaje para aprender. Todos estábamos interesados en disparar, pero al no encontrar nada nos aburrimos. Mis hermanos se quedaron con mi padre. Yo decidí volver a la cabaña. De vuelta, mientras caminaba en sus dos patas traseras, comencé a correr de regreso hacia mi familia. Mi hermano fue quien se detuvo a verme. No sé si haya visto el venado en ese momento, solo llegué con él. Al voltear vi que ahora había una separado como unos 20 metros de venado. Jamás criaturas nos estaban mirando fijamente. Mi hermano, sin pensar, disparó el alce, quien corrió a una velocidad increíble. El peinado comenzó al ejército sin dejar de mirarnos ni un segundo. Mi padre llegó corriendo, le dijimos que habíamos visto un venado únicamente, no le describimos la forma en que lo vimos ni que también habíamos visto nace. El segundo avistamiento fue cuando tenía 16, estaba en el rancho de un amigo, ya tiene unos días ahí visitando los comercios locales con sus padres. Todo marchaba de manera normal. Llegó el viernes y sus padres nos dejaron andar por el pueblo sin su compañía, y cabe decir que yo siempre cargaba una pequeña navaja conmigo. La noche llegó y dieron las 3 de la madrugada. Cuando apenas íbamos de vuelta a la casa, mi amigo se metió a un callejón para orinar, pero lo perdí de vista debido a la oscuridad y lo regañé por jugarme ese tipo de bromas, pero él me dijo que estaba haciendo lo opuesto, que él también escuchaba que yo lo estaba llamando, pero mi voz no vendía. Donde me había quedado nos fuimos deprisa para llegar al rancho y entre los arbustos de nuevo nos comenzaron a llamar, pero estábamos juntos. Entre las sombras vimos la cabeza de un lobo, pero este era enorme y estaba prácticamente a la altura de los troncos de los árboles. Corrimos sin detenernos hasta la casa de sus padres y les contamos todo. Ellos salieron con armas, alertaron a los vecinos, pero no encontraron a nadie más.